Cuando yo les digo falta de concentración, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, ¿verdad? Y así pudieran enumerar, bueno, parálisis en la cara, dificultad para mantener el equilibrio, pudiéramos pensar que algo está sucediendo en nuestro cerebro y algo nos está avisando. Así que hoy el neurólogo, el doctor Marco Mora, está con nosotros justamente para guiarnos en qué luces podría eventualmente darnos el cerebro de que algo pasa, algo está pasando o que pueda ser que haya un tumor. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Patricia. Muchas gracias. Un placer tenerlo aquí, doctor. Doctor, Mm. ¿por qué se forman estas masas en nuestro cerebro cuando vemos algo así? ¿Por qué se forma una masa como esta en el cerebro de cualquiera de nosotros? Bueno, yo diría que es un capricho de la naturaleza. Es una cosa que nadie ni está preparado ni nadie puede pensar anticipadamente que va a tener un tumor cerebral. Es algo así que sucede muy inesperadamente. Zonas del cerebro donde principalmente aparecen, aquí veo una como en la parte posterior, pudiera decir, Digamos, ¿verdad, doctor? sí, Pero parietal. pudieran aparecer en cualquier lugar. En cualquier parte del cerebro. Región frontal, parietal, occipital, temporal, el cerebelo que está aquí alojado debajo del cerebro y el tronco del cerebro también. Son lugares donde pueden suceder y aparecer este tipo de tumores. ¿Hay algún lugar más común o verdaderamente es al azar de la naturaleza, como decía, el capricho de la naturaleza? Un capricho, un azar. Verdaderamente en cualquier parte pueden suceder. Ok, si pudiéramos enumerar signos, ¿verdad? Porque la verdad es que a veces uno, y lo hemos repetido 1000 veces, no escucha al cuerpo, pero el cuerpo siempre de alguna manera nos dice avisa, algo. Claro. ¿Cómo lo hace en este caso, doctor? Bueno, lo más importante que contamos en clínica los médicos es el dolor de cabeza. Okay. Ahí comenzamos y podríamos decir que es el aviso cardinal, lo más importante a la hora de evaluar a una persona y que sospechamos un tumor cerebral. Un dolor de cabeza en alguien que nunca tiene dolor de cabeza o un dolor de cabeza en alguien que ha tenido pero que se mantiene y se repite más que antes o que aumenta en intensidad. Podemos decir y sospechar y llevar una investigación hacia una sospecha. ¿Un dolor de cabeza dónde, doctor? Porque generalmente uno dice, bueno, si es que nunca ha padecido de un dolor de cabeza, ¿qué tipo de dolor de cabeza o en qué sector? Bueno, hay una parte que duele mucho de la cabeza, digámosle la cabeza, pero son las dos órbitas. Los ojos responden a la presión que se establece dentro del cerebro y se refleja hacia las cuencas de los ojos y la persona puede decir, me duele mucho la cabeza, pero siento más en la región de los ojos o también media cabeza, o la parte de atrás también. La región frontal es una de las partes que podríamos esperar que pueda suceder más ese dolor. Doctor, aquí tenemos ya a nuestra paciente, así que lo voy a invitar a que se acerque y que nos señale, ¿verdad? En ella, ¿cuáles son esos lugares que usted señalaba claro, de dolor de cabeza? Entonces hablamos de la región frontal. Ajá. La región frontal, el tumor puede suceder del lado derecho, del lado izquierdo. Entonces tumor frontal izquierdo, frontal derecho, región temporal, aquí por encima y por delante de la oreja, región occipital, en la parte de atrás, y esto de la mitad izquierda y lo mismo en mitad derecha. Importante que vuelva a señalar, entonces, si el dolor de cabeza que tengo, porque hay mucha gente que padece de dolores de cabeza, de migraña, es que esto va a ser un dolor seguido y persistente. Va a ser seguido y persistente, pero se va a acompañar de otros síntomas más. Ok, ¿cuáles síntomas, perfecto, doctor? Los síntomas que podríamos, digamos, son más llamativos son los síntomas visuales. Mirando al frente, la persona puede ir perdiendo la capacidad para ver, para distinguir de lejos y comienza a ver con visión borrosa y la pupila se va haciendo perezosa y a la hora de examinar la pupila con la luz, entonces aquella pupila no responde del todo con la rapidez normal. Entonces aquella persona está perdiendo la vista. O sea, va de menos a más, se va deteriorando. Exactamente, la persona comienza a notar un poquito de falta de visión, pero poco a poco va apareciendo más.
Desde luego habrá otros que son los que tienen que ver con las funciones del olfato, por ejemplo. Hay personas que han perdido el olfato y lo toman como algo muy natural y pasan los meses y hasta años y se descubre un tumor en la base de la región frontal, que es un tumor afortunadamente benigno, pero que puede producir un gran tamaño y una gran presión. Olfato. Ok, ¿qué otro síntoma, doctor? Capacidad para hablar. La capacidad normal de un individuo de poder decir palabras y de poder entender lo que se le habla, eso también se puede perder en una persona progresivamente que tiene un tumor cerebral. Puede también aparecer parálisis de medio cuerpo. Cuando tenemos un tumor del lado izquierdo, va apareciendo parálisis del lado derecho, cara, brazo y pierna. Si es del lado izquierdo, también al revés, contralateralmente se van manifestando los síntomas. Ahora, ¿esta parálisis es casi que inmediata apareciendo el tumor o ya cuando el tumor tiene mucho rato de estar en nuestro cerebro, doctor? Puede ser de las dos formas. Puede suceder de las dos formas, una parálisis intempestiva, inesperada, o algo que va sucediendo más lentamente, según si el tumor va infiltrando lentamente las regiones del cerebro o que produzcan una hemorragia, porque hay tumores que sangran y rápidamente producen síntomas y todo el medio cuerpo puede estar paralizado. ¿Qué pasa con la memoria, doctor? La memoria es una función tan importante en el ser humano, ¿verdad?, que es tan importante como tener memoria de lo que hicimos hoy al levantarnos, de lo que hicimos ayer en la mañana o lo que hicimos hace muchos años. Esa es una función que se ubica en el lóbulo temporal, más del lado izquierdo que del lado derecho. Se conjuntan ellos dos y pueden funcionar para producir recuerdos, memoria inmediata, memoria intermedia y memoria antigua o memoria remota. La persona con tumor cerebral, especialmente cuando estamos en el lóbulo temporal, puede presentar déficit de memoria, falta de memoria, olvidos. Personas jóvenes, que no es normal que tengan olvidos. Claro. La persona ya de más edad, sí, porque precisamente ese lóbulo temporal va teniendo una atrofia y la persona con más facilidad puede tener olvidos. Pero alguien joven, 40 años, 50 años, que tenga olvidos, póngamele atención. Ahora, por ejemplo, el equilibrio, doctor, ¿esa es otra función o otra situación que se puede dar, que perdamos el equilibrio? Claro, el equilibrio es una función principal que se establece en la región del cerebelo. Esta estructura que está aquí abajo, que vemos acá, inmediatamente por debajo de los lóbulos occipitales, esa estructura se encarga del equilibrio, del balance, de la capacidad para la marcha y caminar normalmente y de la coordinación de los movimientos. Aquella persona que tenga trastornos en coordinar para tomar un objeto, por ejemplo, o para mantenerse en equilibrio o para caminar, es una persona que podría tener una lesión en el cerebelo, como por ejemplo un tumor cerebral. Ahora, por ejemplo, el equilibrio, uno dice, bueno, el equilibrio, ¿cómo mido si yo, verdad? Porque a veces uno está, pero ¿cómo reconoce que está fallando en su equilibrio? Claro, el equilibrio, usted ha visto a un bebé, como le cuesta poquito a poco ir adquiriendo la capacidad de mantenerse de pie. Sí. Esa es una función que se va adquiriendo poquito a poco. La persona con un tumor en el cerebelo puede ir perdiendo esa función del equilibrio, del balance. Al revés, puede ir como el bebé, pero al revés, hasta no tener capacidad para mantenerse de pie. Es una función de tal fineza que con mucha facilidad se pierde cuando se daña el cerebelo. Las convulsiones, doctor, ¿son una consecuencia posible de un tumor? Convulsiones es una señal importantísima en el paciente que se examina o que se explora, que se interroga por una sospecha de tumor cerebral. Es una función sumamente importante, claro que sí. Ok, en el caso, por ejemplo, de cambios en la personalidad o en el comportamiento, ¿son naturales en esta situación? En esos, sí, pacientes con tumor cerebral, un cambio en personalidad, una persona que se vuelve más agresiva o una persona que se vuelve
muy retraída, muy hecha un puñito, aquella persona que comienza a no conocer a sus familiares, a no tener su comportamiento normal en el trabajo, en reuniones sociales, por ejemplo, en el tránsito, que la gente se altera tanto. Ahí podríamos decir que hay formas anormales o exageradas de alteraciones en la conducta y en el pensamiento, que puede ser y sospecharse que haya un tumor cerebral. Somnolencia, doctor, ¿podría también ser una luz? Somnolencia, muy bien, la palabra somnolencia está muy bien empleada, Patricia, porque normalmente el sueño lo tenemos todos. Sí, todos, sí, en algún momento queremos ir a dormir, claro, exacto. Somnolencia, como usted me lo dice, ya podríamos decir que ya es algo anormal. Es alguien que está repetidamente con sueño, que busca la cama con mucha facilidad y que cuesta despertarlo. Esa persona posiblemente, si tiene un tumor cerebral, ya es un tumor ya más avanzado, posiblemente ya en etapas de mucho crecimiento o mucha invasión. Ok. En el caso, por ejemplo, de por qué los tumores, ahora hablábamos de que era un capricho de la naturaleza, pero nos preguntamos también si puede haber alguna influencia de algún virus, de alguna infección que pueda producirlo, doctor. Bueno, directamente es muy difícil que un tumor sea producido por un virus. Hay algunas excepciones, como un tal linfoma de Burkitt, que más bien sucede en los ganglios del cuerpo, pero que también puede invadir el cerebro. Eso está producido directamente por un virus. El virus del VIH produce una indefensión, un estado de ausencia de defensas, y también puede producir un tipo de linfoma, pero no directamente por el virus, sino por una forma indirecta de quitarle defensas y producir un tipo de tumor como un linfoma solitario o un linfoma primario en cerebro. En el caso de un golpe o de un trauma, doctor, ¿podría esto fomentar a la aparición de un tumor? Sí, los médicos en el mundo que reúnen estadísticas y hacen reportes en la literatura han hablado repetidamente de alguna relación de tumores con un trauma antiguo. Eso hay que tomarlo en cuenta. Personas que han tenido un accidente en la juventud y que estando ya adultos o de más edad les aparece un tumor y podemos sospechar y decir a lo mejor hay una relación, pero no podemos establecer en forma directa causa-efecto y decir el golpe produjo el tumor. Doctor, hay algo, por ejemplo, que se ha dicho mucho, ¿verdad? Bueno, aquí se están preparando para más envíos y cosas que tenemos, pero por ejemplo, el celular famoso, ¿verdad? La gente pasa pegada al celular, duerme con el celular prácticamente en la mesa de noche. Y otra de las cosas que usamos a diario, doctor, que es el famoso y maravilloso, diría yo, microondas, claro, porque nos solventa, ¿verdad? Es así. Y no, o sea, es que uno lo abre, lo cierra, muchas veces se espera frente al microondas, sobre todo en los lugares de trabajo, ¿verdad? Para que esté la comida, para servirse. Y muchos artículos siguen siendo reiterativos en que los tumores pueden tener alguna relación con este tipo de artículos eléctricos. Perfecto. Esto tenemos que tomarlo con mucho cuidado, Patricia, porque los reportes y los informes son esporádicos. Tendríamos que agarrar y tomar una población grande y exponerla a teléfono celular intencionalmente o a radiación proveniente de un horno microondas y observar qué sucede con esos individuos a lo largo del tiempo y poder decir los que estaban expuestos tuvieron tumor y los que no estaban no lo tuvieron. Eso es un modelo de investigación que no se podría hacer. Claro. Por lo tanto, sí hay en la prensa algunos reportes que hablan que se producen tumores cerebrales a partir de la radiación del celular o por la cercanía del microondas. Ahora, las antenas son otro tema, ¿verdad? Porque ¿cuántas comunidades se han quejado, por ejemplo, porque las antenas que ponen en el barrio pueden de alguna manera afectar a la gente que vive en la comunidad? Antenas de radio, de tele, de la telefonía. Esto no? Tampoco hay nada... Yo digo que es una sospecha nada más. Sí, okay. Solo imaginémonos que los seres humanos... La especie humana está todos los días y todas las noches sujeta a la radiación cósmica
que viene del espacio, de una gran cantidad de estrellas, y la radiación también de la gravedad de una gran cantidad de galaxias y estrellas y que producen una gran inestabilidad electromagnética en el ser humano. Entonces, competir con eso y decir que la pequeña radiación de una antena, pues es difícil, es una posición muy incómoda. Ahora, doctor, ¿qué pasa si papá, mamá, algún abuelo tuvo un tumor en el cerebro? ¿Puede haber algún asunto o influencia hereditaria? No existe en este momento una definición en cuanto a cuáles genes o cuáles cromosomas pueden ser heredados y pueden llevar a tumores cerebrales. Existen algunas ocasiones aisladas en que el abuelo y la hija y la nieta tuvieron repetidamente tumores. Sin embargo, aisladamente, el resto de la familia no tiene la aparición de tumores. Por lo tanto, es una situación de una relación, digámosle, ocasional, aislada, sin una repercusión de sospecha a gran escala. Doctor, los químicos, porque esa es una pregunta también que hace nuestro público, ¿verdad? Claro. Si tienen alguna influencia, la gente que trabaja en agricultura o la gente que trabaja en diferentes empresas donde se usan químicos bastante fuertes, ¿verdad? O muchas señoras hasta en casa donde trabajan con los productos de limpieza que son químicos también fuertes, algunos mucho más que otros. Eso también, eso existe bastante en relación demostrada de algunos tumores, por ejemplo, con los materiales, los asbestos, algunas formas de insecticidas que producen trastornos y tumores, pero no en el sistema nervioso, más bien en pulmón, más bien en el sistema genitourinario, por ejemplo, lo que es riñón y lo que es vejiga. Pero una relación directa de una exposición a una sustancia con tumores del sistema nervioso, específicamente del cerebro, tengo que decirle que no existe esa relación directa. ¿Hay personas que son más propensas a otros en este caso? Porque donde volvemos a hablar del azar de la naturaleza uno se queda pensando, ¿verdad? Y si son más hombres, más mujeres, ¿qué referencias hay con respecto a esto, doctor? Perfecto. Hay familias enteras que los abuelos, los tíos, los hijos y los nietos, todos tienen tumores de alguna parte, de pulmón, de cervix uterino, de mama, de huesos, van repitiéndose en familias, pero en diferentes lugares del cuerpo. Entonces, familiarmente, yo no puedo decirle que exista una mayor incidencia de tumores cerebrales. No me parece que sea una relación familiar. Sí, ya le digo, hay familias enteras. Yo conozco una gran familia de Cartago, que también viven, un grupo de ellos viven en Alajuela, viven unos en Cartago y otros en Alajuela, y ya tienen cáncer y aquí también tienen cáncer. Es una cosa muy interesante que amerita estudiarlo, irse más a fondo, irse ya a relaciones estadísticas bien claras y estudios genéticos en lo que es cromosomas y lo que es genes. Doctor, ¿los tumores regresan, vuelven a aparecer? ¿Cómo no? En esto tenemos que diferenciar, Patricia, el tumor maligno y el tumor benigno del cerebro. Maligno y benigno, y el tumor secundario que va al cerebro proveniente de otras partes. La persona con cáncer de mama que tiene y le aparece un tumor en el cerebro. Ahí podríamos hablar de que entre más maligno, el tumor más regresa. Y el tumor benigno con más facilidad se extirpa, con más facilidad se irradia y se extermina, y por lo tanto es mucho más difícil que pueda regresar. El tumor maligno, el tumor ya de una malignidad avanzada, sí regresa. Ahora, doctor, ¿en qué momento ustedes deciden, por ejemplo, usted ahora ha hablado de radiación, de extirpar, de que desaparezca, ¿en qué momento deciden cuál es el tratamiento o si hay un protocolo de por dónde empezar y luego terminar, verdad? Perfecto. En esto, el médico, la institución le propone al enfermo y a la familia un tratamiento, y la familia y el paciente deciden si aceptan o no aceptan el tratamiento. Eso es una cosa elemental. De ahí en adelante sabemos que la cirugía es una herramienta sumamente útil y sumamente efectiva para extirpar una gran variedad y una gran cantidad de tumores cerebrales.
Cuando el tumor es de una malignidad avanzada o cuando un tumor regresa, las opciones de quimioterapia y de radioterapia se le presentan y se le ofrecen al paciente y se le ofrecen beneficios y riesgos, y entonces se puede optar por un tratamiento de este tipo que siempre llevará problemas y siempre llevará también complicaciones. Claro. Son situaciones muy difíciles para el paciente y para las familias tener que tener un tumor, y que los tratamientos pueden también producirle daños y problemas. Ahora, doctor, una pregunta de una televidente que no quiero dejar pasar porque es una preocupación de muchas mamás, porque creo que a todas en algún momento se nos ha caído el bebé o el pequeñito, ¿verdad? En algún lugar inclusive de la casa. Y uno dice, si se golpea o tiene un trauma bastante fuerte en la cabeza, de alguna manera podría estar expuesto a que después le salga un tumor. Remotamente. Bueno, gracias a Dios. Lo que sí hay que tener presente es en la posibilidad de la hemorragia dentro del cerebro y la cicatriz que se forma posteriormente y que puede generar convulsiones y muchas variedades de epilepsia que se confunden con los tumores cerebrales. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por toda esta información y lo que queda clarísimo, ¿verdad? Y seguimos repitiendo, hay que oír esas señales que da nuestro cuerpo. Doctor, muchísimas gracias. Mucho gusto, Patricia. Placer. El doctor Mora, como siempre, ayudándonos en todos estos temas. Y nosotros ya listos para continuar con más temas, pero lo más importante, con mucha esperanza, siempre, ¿verdad?, de poder, pues, combatir todo eso y poder superar este tipo de situaciones.